¿Por qué nuestra vida está llena de dolor? ¿Por qué nuestra vida está llena de aflicción, de tristeza, de problemas? ¿Por qué la muerte repentina de una criatura o de un ser querido sucede? ¿Por qué abandona un hijo los caminos del Señor? ¿Por qué hay tantos matrimonios rotos, quebrantados? ¿Por qué se pierden los trabajos? ¿Por qué perdemos nuestros hogares? ¿Por qué perdemos hasta nuestras amistades? El dolor y el sufrimiento nos afectan a todos. Nuestro mundo está fracturado por desastres naturales, por desastres causados por el hombre. Ya sea el tráfico de mujeres, de niños, ya sea por las adicciones, las enfermedades, la pobreza, el hambre, el genocidio, las guerras, las tormentas. ¿Por qué existe el sufrimiento en este mundo? ¿Dónde está Dios cuando estas tragedias ocurren? ¿Podemos confiar en su bondad en medio del sufrimiento? ¿Por qué sufrimos? Algunos culpan a Dios diciendo que Él realmente no puede prevenir nuestro dolor, o peor aún, que a Él no le importa lo que está pasando. Otros dicen que el sufrimiento es causado por el diablo, que nuestro dolor es el resultado de su obra macabra. Otros dicen que no hay respuesta, que no hay a quien echarle la culpa. Otros dicen que venimos de una explosión cósmica del famoso Big Bang. Otros dicen que descendemos del mono, pero luego echa la culpa a Dios. Vaya contradicción, ¿eh? Dicen que descendemos del mono, que Dios no existe, pero cuando viene el dolor, el luto a esa vida que manifiesta estas declaraciones, luego dice, ¿dónde está Dios, verdad? La Biblia nos da una historia muy diferente. Según Génesis, cuando Dios creó al hombre y a la mujer, les dio un regalo maravilloso. Les dio el regalo de poder escoger. Génesis capítulo 1, verso 31 describe el momento cumbre de la creación, cuando dice, y vio Dios todo lo que había hecho, y todo ello era bueno en gran manera. El sufrimiento no fue parte de su creación. El primer hombre y la primera mujer gozaban de una existencia llena de significado, de propósito, de alegría, de satisfacción. Más que nada, Adán y Eva tenían una bellísima relación con Dios. Dios no solo les dio a Adán y Eva el regalo del paraíso como su hogar, sino que les dio significado a sus vidas. Les dio acceso a Dios, les dio la oportunidad de escoger si ellos querían esas cosas o no. En Génesis capítulo 2, verso 16, Dios le da al hombre la siguiente orden. Puedes comer de todo árbol del huerto, pero no debes comer del árbol del conocimiento del bien y del mal, porque el día que comas de él, ciertamente morirás. Obviamente no era una elección complicada, para nada, pero tampoco era una elección simple. Adán y Eva escogieron mal. Ellos pecaron contra Dios. Ellos escogieron desobedecer a Dios, así que perdieron la relación perfecta que tenían con Dios. Claro que nada de esto hubiera pasado si Dios hubiera creado a los seres humanos como robots, teniendo que hacer siempre la voluntad de Dios sin chistar. Pero en vez de eso, el Creador les dio el don de escoger su propio camino. Ellos podían elegir. Ellos podían elegir comer o no comer de la fruta. Dios les explicó claramente cuáles serían las consecuencias y sin embargo ellos escogieron vivir sus vidas por sus propias reglas. Ellos escogieron su propio camino. Génesis capítulo 3, verso 16 dice, a la mujer le aumentarán en gran manera los dolores cuando des a luz a tus hijos. Tu deseo te llevará a tu marido y él te dominará. Al hombre le dijo, puesto que accediste a lo que te dijo tu mujer y comiste del árbol del que te ordené que no comieras, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Te producirá espinos y cardos y comerás hierbas del campo. Comerás el pan con el sudor de tu frente hasta que vuelvas a la tierra, pues de ellas fuiste tomado, porque polvo eres y al polvo volverás. Se acabó lo bueno para Adán y Eva. Por cada acción que tú y yo cometemos, hay una reacción. Hoy en día el mundo está sufriendo las consecuencias de esa elección. Adán y Eva no solo fueron los primeros en introducir el pecado y el sufrimiento al mundo, sino que ellos fueron los primeros en sentir sus consecuencias. Esas consecuencias ocurrieron en áreas críticas de su vida. Primero el sufrimiento fue introducido en la creación, ahora el trabajo sería duro.
El trabajo que originalmente les había dado tanta satisfacción, ahora sería duro, sería arduo. Ahora, en vez de gozar del fruto abundante de su trabajo, Adán tendría que luchar contra los elementos de la creación que había sido influencia por la maldición. Ahora mismo el duro trabajo sigue existiendo desde ese entonces. Ese es el primer punto. El segundo punto es que la relación entre el hombre y la mujer fue afectada. Su sentido de inocencia fue reemplazado por la vergüenza. La cooperación mutua entre el hombre y la mujer se volvería en dominación, en tensión. Y esto lo estamos viendo hoy en día. Rechazos, maltratos, agresiones. Para Eva, la alegría de la maternidad, que estaba destinada a llenar el mundo con más seres humanos creados a la imagen de Dios, ahora estaría marcado por los dolores de parto. Al final de las cuentas, la relación más dañada fue la relación del hombre y la mujer con Dios. La comunión perfecta se había perdido, se había roto. La elección de desobedecer a Dios creó una brecha entre el Creador y la gente que Él había creado a su imagen. La vida que el Creador había soplado en el hombre eventualmente se extinguiría. Tal vez no inmediatamente, pero sí inevitablemente. No solo en Adán y Eva, sino también en todo ser humano desde ese momento. Todos nosotros cargamos el peso de las malas elecciones que Adán y Eva hicieron. Elecciones que tienen consecuencias, hay que ser sinceros, tienen consecuencias. Y en nuestras vidas nosotros también podemos elegir. Esas elecciones muchas veces pueden herir a otros. Caín y Abel, sus hijos, los hijos de Adán y Eva, son un buen ejemplo de esto. En su historia vemos a estos dos primeros hermanos cuyo conflicto y rivalidad terminaría en asesinato. El primer homicidio no solo fue trágico en sí, sino que también demuestra la clase de sufrimiento que elecciones egoístas pueden infligir en otros. A lo que la humanidad se propagaba a través del mundo creado por Dios, las traiciones, la violencia, el abuso, la guerra, se iba propagando también. ¿Dónde está Dios cuando duele? ¿Te has hecho alguna vez esta pregunta? Seguro que sí. ¿Dónde estás, Dios, cuando me pasan estas cosas malas? ¿Dónde está Dios cuando duele? La elección de Adán y Eva nos ha dado un mundo donde el sufrimiento es lo normal, no es la excepción. A nuestro Creador le duele cuando sufrimos. A decir verdad, Dios eligió sufrir Él mismo por nosotros. Por eso nos prometió un Salvador. ¿Sabes quién es ese Salvador? ¿Sabes quién es? ¿Le conoces? ¿Dónde está Dios? Muchas veces cuando sufrimos nos preguntamos acerca del carácter y la naturaleza de Dios. ¿Qué clase de Dios es ese? ¿Dónde está Él cuando sufres? Cuando tienes problemas, ¿dónde está Dios? Y seguimos con el ejemplo de Adán y Eva. Cuando Adán y Eva eligieron pecar, nos dejaron un mundo donde el sufrimiento es más bien lo normal. No es la excepción. Dios sabe lo que es sufrir. Nosotros podemos confiar en Él en medio de nuestro sufrimiento. Tú cuando lees la Biblia, lees historias del sufrimiento humano. Y esas historias suenan modernas. Por ejemplo, los titulares de los periódicos de hoy en día. En medio de estas historias de dolor y angustia tenemos una promesa. Tenemos una promesa de que Dios responderá a nuestro sufrimiento. El costo de convertir el sufrimiento en algo bueno y bello nunca podrá ser apagado por ninguna de nosotros. Nosotros quedamos descalificados cuando elegimos alejarnos de Dios. El profeta Isaías habló acerca de un Salvador. Habló de un Redentor que vendría. Y cuando Él viniera, nos rescataría del sufrimiento de nuestro mundo quebrantado. Él proveería ese rescate de una forma increíble, experimentando el sufrimiento Él mismo por nosotros. Por eso Isaías 53:3 nos cuenta la historia de lo que nuestro Redentor tendría que sufrir para pagar la multa por nuestro pecado. Una multa que tú y yo no podíamos pagar. Será despreciado y desechado por la humanidad entera. Será el hombre más sufrido, el más experimentado en el sufrimiento, y nosotros no le daremos la cara. Será menospreciado, no lo apreciaremos. Con todo, Él llevará sobre sí nuestros males y sufrirá nuestros dolores mientras nosotros creeremos que Dios lo ha azotado, lo ha herido y lo ha humillado.
pero Él será herido por nuestros pecados, molido por nuestras rebeliones. Sobre Él vendrá el castigo de nuestra paz, y por su llaga seremos sanados. Todos perderemos el rumbo como ovejas, y cada uno tomará su propio camino, pero el Señor descargará sobre Él todo el peso de nuestros pecados. Se verá angustiado y afligido, pero jamás emitirá una queja. Será llevado al matadero como un cordero, y como oveja delante de sus trasquiladores, se callará y no abrirá su boca. ¿Has notado la intensidad de las palabras de Isaías? Intensidad que describe el sufrimiento de Jesús. Fue despreciado, desechado, sufrido, menospreciado, azotado, dolido, herido, humillado, angustiado, afligido, castigado. Son palabras duras. Son palabras que todas las que estamos sufriendo, las mujeres, podéis entender. Pongo el ejemplo de las mujeres por los maltratos que hoy se están viviendo en todo el mundo. Hay mujeres angustiadas, afligidas, golpeadas, humilladas, desechadas. Hablo también de niños. Niños abandonados en las calles. Niños que no llegarán al mundo porque una madre decide abortar. Palabras duras. Pero son palabras que específicamente describen el sufrimiento que Jesús soportó en la cruz. A través de su vida y especialmente en su muerte, Jesús entendió y se identificó con nuestro sufrimiento. Jesús no vino para estudiar y analizar nuestro quebranto, no. Él vino para cargarlo por nosotros. Él vino para estar con nosotros, sufrir por nosotros. Nuestro sufrimiento es redimido. No solo el sufrimiento del momento, sino el sufrimiento de la eternidad. Dios Hijo vino a enfrentarse al sufrimiento, caminando por el polvo, caminando por la mugre de este mundo, para confrontarlo con su poder, con sus milagros. Y luego Jesús tomó el sufrimiento sobre sí mismo, a lo que moría en la cruz por nuestro pecado. A través de su sufrimiento, Jesús demostró su capacidad de cuidar de los suyos. La agonía que él experimentó, en cierta forma, es parecida a la nuestra, en cierta forma, entre comillas. Esa agonía, el cargar con nuestros pecados, lo separó de Dios Padre. Sin embargo, el sufrimiento de Jesús fue mucho más profundo que el nuestro. Cuando Jesús tomó nuestro pecado sobre sí mismo, Dios Padre ya no pudo mirarlo más. Dios es demasiado santo para mirar el pecado. Así que la unión perfecta que el Padre y el Hijo habían compartido se rompió. De hecho, Jesús en esa cruz clama y dice: Padre, ¿por qué me has abandonado? Todo eso Jesús lo hizo por amor a nosotros. Su deseo de traernos nuevamente a Él. ¿Se terminará el sufrimiento algún día? Aunque el sufrimiento es, desafortunadamente, el común denominador de la vida, el dolor y el sufrimiento no existirán en la eternidad. Esto es, en parte, lo que la muerte de Jesús logró en la cruz. La cruz nos da esperanza, nos ayuda a resistir cuando la sombra del sufrimiento nos pasa por encima. Es por su gracia. Es la cruz la que nos promete que llegará el momento en que todas las injusticias serán corregidas. El sufrimiento llegará a su fin. El apóstol Juan, al final de su vida y exiliado por su fe en Cristo, vislumbró ese cumplimiento de esa promesa en Apocalipsis. Capítulo 21, verso 3. Entonces oí que desde el trono salía una potente voz, la cual decía: aquí está el tabernáculo de Dios con los hombres, Él vivirá con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos y será su Dios. El versículo 4, mira lo que dice: Dios enjugará las lágrimas de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni más llanto, ni lamento, ni dolor, porque las primeras cosas habrán dejado de existir. Él permitió que su Hijo experimentara las mismas cosas que tú experimentas. Él proveyó la cruz como el pago por nuestro sufrimiento y nos ofrece ahora una relación restaurada con Él. Él es el Dios que nos promete eso. Esta es la maravillosa promesa de Apocalipsis capítulo 21. La historia de la Biblia, desde el principio hasta el fin, ha comenzado con el paraíso y luego a través del paraíso perdido ha terminado con el paraíso recuperado. Habiendo comenzado con una relación perfecta entre el primer hombre y la primera mujer, terminamos con las relaciones eternas.
Y esas relaciones serán perfectas en todo sentido. Este será el fin del problema del sufrimiento en este mundo. No pienses que a Dios no le importa tu dolor, ni tus luchas, ni tus angustias. Él está contigo. En medio de tu sufrimiento, Él te acompaña. En la presencia de Dios vas a encontrar paz. Por eso te digo ahora, busca a Dios. Búscale de todo corazón. Clama a mí y yo te responderé. ¿Estás dispuesto a buscar a Dios? ¿Estás dispuesto? La decisión es tuya.